Prepararnos y actuar para salir adelante es un desafío que se hace realidad a través del tiempo. Mantenerse en el buen camino también es un desafío, pero todavía habrá tiempos en que tropecemos, vamos a equivocarnos. Somos humanos. La buena noticia es que es fácil saber cuando hemos tomado un mal camino, cuando nos hemos perdido. Estar perdido es una condición que la mayoría de nosotros conoce muy bien. Por eso es fácil reconocerla. Cuando estamos perdidos, la vida no tiene sentido. Puede ser que los sentimientos y los hábitos viejos vuelvan a surgir. Empezamos a hacer cosas que sabemos que no debemos hacer. Quizás nos sentimos desesperados e inquietos. Tal vez nos desconectamos de las relaciones que nos han ayudado a mantener el camino correcto, porque no queremos que sepan que estamos tomando malas decisiones. Puede ser que regresemos a relaciones dañinas del pasado o a amistades que nos influyen de mala manera. Cuando estamos perdidos, no queremos escuchar la verdad. Nos frustramos con nosotros mismos, con otros y aún con Dios. Podemos dejar que nuestro enojo o nuestra desilusión nos echen para atrás. Quizás queramos darnos por vencidos. Podemos volvernos orgullosos, sin compasión, sin el deseo de perdonar a otros ni a nosotros mismos. Todos conocemos este sentido de estar perdidos. La buena noticia es que somos libres para escoger y no permitir que las experiencias pasadas perjudiquen nuestra mente de una forma en que no podamos vivir una vida productiva. ¿Hay alguno de nosotros quien nunca ha sido herido por las acciones de otros? Por supuesto que no. Todos hemos experimentado el dolor, algunos más que otros. Cuando nos enfrentamos a una pared de dolor, es mucho más fácil dejar todo botado, darnos por vencidos, en lugar de movernos hacia adelante. Sí, toma tiempo sobreponernos a ciertas heridas y desilusiones, pero podemos escoger continuar viviendo una vida con sentido mientras pasamos por el proceso del perdón. Es necesario vivir para el hoy y planear para el mañana en lugar de quedarnos viviendo en el pasado. Si usted no tiene la perspectiva correcta, la de Dios, en situaciones difíciles de su vida, va a encontrar que es muy difícil tener una actitud que nos ayude a seguir adelante y completar el propósito. Si no tenemos la actitud correcta, nos va a ser muy difícil ser responsables de nuestro comportamiento. Nos va a costar tomar buenas decisiones acerca de nuestro futuro porque estamos aferrados a nuestro pasado. Nuestras vidas entonces no tendrán sentido. La historia de José nos da el ejemplo de una vida que iba en la dirección correcta. Dios era su capitán, su brújula. José confiaba en Dios para andar por la vida y ayudarle a mejorar para salir adelante. Pero José hizo lo que tenía que hacer en el camino. José tuvo que esperar mucho tiempo, años en la esclavitud y años en prisión. Pero hemos visto que tomó en serio sus responsabilidades, aún en esas situaciones. Vimos lo bien que trataba a las personas, aun cuando su vida parecía un fracaso. Aun cuando todo se veía como no iba a llegar a ninguna parte, sabemos que estaba en el camino correcto, porque él respondía a Dios. Sus acciones, su comportamiento, reflejaban su confianza en Dios. José buscaba tener la misma perspectiva de Dios, y Dios se la reveló. El confiar en Dios le permitió a José tener la actitud correcta, ser humilde por medio de su sufrimiento. Como José demostró su fe en Dios a través de sus acciones, Dios sabía que estaba listo para manejar el éxito sin desviarse. El viaje de José fue muy largo, pero él no se preocupó por lo despacio que parecía caminar. Tuvo muchos desvíos, pero José sabía que Dios era el diseñador de esos desvíos. Como José permitió que Dios fuera su brújula
y llevó una vida que honró a Dios, pudo seguir caminando en la dirección correcta. A partir de ahora, en lo que te falta por hacer para salir adelante, pide a Dios que te ayude para mantenerte en la dirección correcta, con la mejor actitud para lograr el plan de carrera que te has propuesto.